Muchas gracias, Alfonso. A ti y a la Asociación Chascamaru, que a través de su coordinador, doctor Diego San Martín, ha tenido la gentil invitación de volverme parte de este distinguido panel. Permítanme compartir las diapositivas. Por favor, me confirman si es que se pueden visualizar. Sí se pueden, doctor, disculpe. Muchas gracias. Como advertencia previa, yo toda la exposición, todos los comentarios, todas las ideas vertidas en esta exposición son exclusivamente a título personal, por supuesto, no a título de mi empleador, que es el grupo Orica en Perú. ¿De acuerdo? Entonces, haciéndome propietario de los aciertos y errores de esta exposición, pasamos adelante a ver el tema que gentilmente me asignaron, sin imaginar yo que iba a cambiar día a día y casi hora a hora, y que he tenido que literalmente ir actualizando a medida que se desarrollaban eventos eh, que afectaban, que impactaban, por supuesto, el contenido de esta ponencia. Vamos a hablar sobre minería y geopolítica y los retos que este aspecto tiene en nuestra industria minera nacional. ¿De acuerdo? Algo logré escuchar, por supuesto, de la muy buena intervención de Joe, que me ayuda a plantear esta exposición. Vamos a hablar sobre el cobre, ¿de acuerdo? Y sin desmerecer los otros tipos de extracción y tipos de metales y minerales que Perú exporta, extrae y exporta. Vamos a centrarnos sobre todo en el cobre, al ser este el principal producto exportado por Perú y el principal eh, elemento minero que incluso tiene correlación con variables macroeconómicas sustanciales como el tipo de cambio, como la inflación, como la recaudación tributaria. Entonces dejamos a nuestros amigos polimetálicos de Antamina, dejamos a nuestros amigos productores de estaño en San Rafael y nos centramos 100% en cobre. De acuerdo a la minera más grande del mundo por valor de capitalización, que es la australiana BHP, para el 2050 la demanda de cobre va a crecer en un 70%. Hay otras agencias, por ejemplo la Agencia Internacional de Energía, la duplica, tiene un 100% de crecimiento para el 2040. BHP es más conservador y dice que para el 2050 vamos a necesitar 70% más cobre en el mundo. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, estamos hablando de 16 veces la mina más grande de cobre de todo el mundo. Es decir, toda la producción de mina escondida en Chile, no necesito hablarles de su relevancia ni de su tamaño, multiplicada 16 veces es el diferencial que nos falta para superar o alcanzar, mejor dicho, esa adicional de demanda, ese 70% adicional que vamos a necesitar como especie humana para el 2050. ¿Por qué se debe esto? Por una mayor demanda del cobre a raíz de cambios en la matriz energética, vamos a verlo más adelante, y a un mayor consumo per cápita del cobre. Es decir, no solamente somos más seres humanos en el planeta, todavía no hemos llegado a la curva de maduración, digamos, al estancamiento poblacional, ¿no? Eso va a suceder recién a finales de este siglo. Pero no solamente eso, sino que crecemos más y consumimos más cobre per cápita. Bueno, esto es sustancial para determinar la necesidad estructural base de la demanda de cobre. Y esto es acentuado, y esto es casi diría preocupante, porque poco a poco hay menos descubrimientos, grandes descubrimientos de yacimientos cupríferos en el mundo. De hecho, la reputada publicación S&P Global, en su edición del 2024, en su reporte del 2024, anotaba que ni en el 2022 ni en el 2023 habían descubierto yacimientos de cobre más allá de las 500.000 eh, toneladas métricas. Y esto nos refuerza a nosotros la importancia de ver al cobre como un recurso geoestratégico a nivel internacional, ¿no? Y no solamente nosotros, sino el mundo, el mercado en sí
ha venido notando esta distorsión, esta posible o futura distorsión, y ha venido corrigiendo los precios del cobre a lo largo de los últimos años. Es decir, pasamos de un $3 la libra a un 4,5, $5 actuales, ¿no? Ahí va, el mercado sabe que va a haber más demanda del cobre y la oferta lamentablemente va a ser reducida. Esto es importante y urgente para el Perú posicionarse como un actor cada vez más relevante en términos geopolíticos. Eh, y aquí voy justamente a notar algo un poco preocupante para nosotros, a pesar que somos la segunda, y escuchaba yo, puede decir algo muy cierto, somos el segundo país con mayor reserva de cobre en el mundo. Tenemos 120 millones de toneladas métricas calculadas en reservas. Estamos, si bien algo lejos de Chile, que tiene el 19%, nosotros tenemos el 12%, pero estamos en un cómodo segundo lugar en reservas. ¿Qué sucede? Que en producción ya nos ganaron. La República Democrática del Congo, a pesar de tener 8% de reservas, ya nos superó en producción en el 2024. Si bien en términos muy ligeros, debe ser un llamado de atención como país en pensar las causas, en anotar las causas que hacen que los inversores mineros estén mirando al África y ya no tanto a Perú, ¿no? Y esto se refuerza por la disminución en el ranking, la pérdida de las buenas posiciones que teníamos en el ranking Fraser, que marca la competitividad de la industria minera, que en el 2019 nos anotaba si bien, vamos a llamarlo, no quiero decir mediocre, pero austero puesto 24, ahora estamos en un horroroso puesto 59. ¿De acuerdo? Campanazo para nosotros. Campanazo para nosotros, que se explica en factores que ya todos conocemos y que seguramente conversaremos en este seminario, en este congreso, con los demás ponentes, y que pasan por la inestabilidad política, si bien no macroeconómica, nuestras instituciones políticas poco a poco van siendo más inestables y menos seguras desde una perspectiva de inversión a largo plazo, que es la que necesita esta industria minera, ¿no? La minería ilegal, que perjudica, por supuesto, al medio ambiente, a la paz social y también perjudica a los inversores formales, a las mineras formales. Ya hablarán, por supuesto, con mayor detalle de este tema, pero recordemos que la minería es una industria excluyente. No puedes minar un mismo producto dos veces, y no puedes minar una tierra por dos personas, por dos entes, por la formal y por la informal. Entonces, poco a poco, si la minería informal, eh, no quiero meterme en la discusión, en la disquisición entre minería ilegal e informal, pero abarquémoslas todas como la minería informal. Eh, Personalmente no creo en el reinfo. Si la minería informal le va ganando terreno a esa minería formal que sí tiene estudios de impacto ambiental certificados, que sí tiene estándares operativos y ambientales alineados con las mejores prácticas internacionales, si poco a poco van ganando terreno a la minería formal, el Perú lamentablemente va a ser un país regulado y normado para esa minería informal ilegal que hoy en día es preocupante, ¿no? Y finalmente la burocracia, la famosa permisología necesaria para hacer negocios en Perú, que nos impide escalar de posiciones y nos impide ahorrar años de desarrollo de un proyecto minero. Vemos en el gráfico cómo hemos ido bajando en el índice de competitividad Fraser. Si bien hay un aspecto positivo que nuestra producción minera cuprífera eh, es diversificada. A pesar de todo, tenemos un fuerte punto a favor. Les pido tengámoslo presente a lo largo de todos los retos geopolíticos que vamos a ver más adelante. Nuestra producción minera es diversificada en términos tanto económicos, de producción me refiero, de porcentaje respecto de la producción nacional, geográficos,
Tenemos minería en todo el Perú, si bien con más prevalencia en el corredor minero del sur, hay minería en todo el Perú. Y muy importante, hay diversificación en el origen de los capitales. Hemos logrado atraer como país, atraer capital mexicano, atraer capital estadounidense, capital chino, capital inglés, capital suizo y capital local también. Eh, y esto nos protege, esta diversificación en producción y en orígenes del capital nos protege de posibles intentos de interferencia política internacional, ¿no? Sobre todo en el juego, en este gran juego que se está dando actualmente en términos geopolíticos. Quiero notar que sin embargo, que desde descubrimiento de un yacimiento cuprífero hasta la puesta en marcha ya del molino, ya de la explotación del Tajo, pasan en promedio actualmente, si es que ese descubrimiento se hace hoy día, 17,9 años, comparados con los 12,7 años que se tomaba en el 2000, que tomaba un descubrimiento realizado en el 2005. Hemos aumentado casi 6 años más, casi 6 años más de burocracia, de plazo, de demora hasta la puesta en marcha. Recordemos nociones básicas económicas como el valor del dinero en el tiempo. Un proyecto minero necesita inversión y una inversión sin retorno por tantos años no es atractiva para las personas que aportan ese capital o ese financiamiento. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ser más competitivos, tenemos que intentar, esta es la razón por la cual tenemos que intentar mejorar esos cuatro aspectos que les comentaba hace un par de diapositivas, en especial la burocracia, en especial la lucha contra la minería informal, ilegal, y hacer que estos proyectos, estos descubrimientos, estos 5 descubrimientos que anoto en este mapa cartesiano, faltó poner el mapa del Perú, pero es un mapa cartesiano sobre las coordenadas del Perú que grafica en, los últimos descubrimientos realizados en materia de cobre. Y logremos que cada uno de estos proyectos mineros esté en marcha, esté puesto en marcha, ya esté produciendo en 12 años, ¿por qué no? En 14 años, bueno. Y logremos así tener una ventaja competitiva frente al estándar mundial que es 19, ¿no? Si bien, ojalá que Perú se demore 5, 4 años menos que la competencia, por ejemplo, africana que les comentaba hace unos momentos, ¿no? Ahora sí, ya habiendo visto el contexto en el que se desarrolla la industria prífera, vamos a ver las oportunidades y los retos que la geopolítica nos puede ofrecer el día de hoy. He tratado de conceptualizarlos en retos y oportunidades, ¿no? Las oportunidades están encima del semáforo verde y los retos encima del semáforo rojo, y muchos dependerán, por supuesto, de qué tan pesimista u optimista seamos en la interpretación de los nuevos eventos que están ocurriendo en el globo. Vamos con el primero, que es la transición energética. Esto definitivamente es un impacto positivo, es una oportunidad que debemos aprovechar, que ya estamos aprovechando de alguna manera con la subida de los precios del cobre, consistente en la transición energética. Ese cambio en la matriz energética que les comentaba hace unos momentos se explica por la presencia de elementos de energía, un mayor impacto de energías renovables, que hace como energía solar, eólica o hidroeléctrica, en la matriz energética de cada una de las grandes economías del mundo. Si bien nuestra matriz energética local, peruana, está bastante diversificada. De hecho, tenemos un 40% de producción, 30 y varios por ciento de generación de energía hidroeléctrica que califica como renovable. No todos los países del mundo han llegado a ese nivel y la idea es que poco a poco cada una de las grandes potencias disminuya el uso de combustibles fósiles en beneficio de estas energías renovables.
Y estas energías renovables van a requerir, uso masivo de las energías renovables va a requerir la electrificación del transporte, o tiene un mayor impacto, mejor dicho, en la electrificación del transporte, donde antes habían vehículos a diésel o a carbón, trenes a carbón o vehículos a diésel. La idea es que ahora, poco a poco, vayan cambiando a vehículos electrificados. Estos vehículos, a su vez, necesitan una red eléctrica suficiente que les permita cargar, almacenar y cargar la energía necesaria al vehículo para poder conducirlo. Esa red también consume cobre. Esa electrificación también consume cobre. Recordamos que el cobre por naturaleza es un gran conductor de la electricidad. Entonces, todas estas obras, toda esta producción de los vehículos y la infraestructura requiere de mayor cobre. El cobre es esencial para las turbinas eólicas, los paneles solares, las estaciones de cargas y los mismos vehículos. Un vehículo eléctrico consume por lo menos 2 a 3 veces más cobre que su par a diésel. Esto es un beneficio inmenso para los países productores de cobre porque acentúa la demanda, ¿no? Si bien los hace ligeramente más caros en ese aspecto, nos beneficia a nosotros países productores de cobre. Es por eso que les comentaba que la Agencia Internacional de Energía, a diferencia de BHP, que es un poco más conservador, la Agencia Internacional de Energía estima que la demanda se duplicará para el 2040, ¿no? Tiene una proyección bastante más agresiva. Y el impacto geopolítico más interesante que nos brinda la transición energética es la clasificación del cobre como elemento crítico para la seguridad nacional y autonomía energética de Estados Unidos, la Unión Europea y China. El año pasado, a mediados del año pasado, Estados Unidos por primera vez listó al cobre como un elemento crítico para su seguridad nacional. Y las implicaciones de eso para nosotros son muy positivas. Al igual que de una forma, mejor dicho, algo similar a lo que ocurrió con el petróleo en la década del 70 del siglo pasado, a raíz de la guerra del Yom Kippur, donde los países productores de petróleo, el cártel de países productores de petróleo, la OPEC, restringió la producción de crudo y Estados Unidos sintió el impacto en su industria y en su economía local y se dio cuenta que el petróleo era un insumo crítico para ellos. De la misma manera, Estados Unidos piensa o va pensando a evitar ese contexto de paralización o de restricción de importaciones de cobre, de suministro de cobre para su seguridad nacional, ¿no? Y así evitar un impacto transversal a su economía. Esto implica, no solamente Estados Unidos, por cierto, sino China y la Unión Europea también lo han hecho del mismo modo. ¿Y qué implica esto más allá del juego geopolítico en la diplomacia internacional? Esto implica en términos geoeconómicos un mejor financiamiento de inversores mineros eh, en países extranjeros. Es decir, si un inversor minero estadounidense, europeo o chino quiere desarrollar un proyecto en Perú, va a necesitar, recordemos que la minería es intensiva en capital, necesita mucho capital para desarrollar una mina, una gran mina, por lo menos 1.000 millones de dólares de inversión. Esos 1.000 millones de dólares, por lo menos, van a ser prestados o podrían ser prestados por un gobierno a tasas preferentes, facilitando la inversión minera, ¿no? Eh, que alternativamente tendrían que ir a un crédito sindicado un contrato de streaming u otro método de financiamiento que perjudique la rentabilidad futura de la producción. Entonces, eh, eso lo tenemos a favor. También pueden haber compras estatales, ¿no? Del gobierno chino, por ejemplo, a proyectos u operaciones mineras ya en curso o inversión directa del mismo país, de ciudadanos y capital del mismo país en el país target, como lo sería Perú. Nos beneficia toda la transición energética, sin duda.
También otra segunda oportunidad es la diversificación de la cadena de suministro que hace media década más o menos también se está produciendo en el mundo. Ahora no vamos a saber, hay un gran interrogante respecto al impacto de los aranceles propuestos por la administración Trump, pero dejando eso de lado, cada vez más las empresas están trasladando parte de su producción o suministro a países que sean cercanos geográfica o políticamente a ellos, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar dependencia a lugares que puedan considerarse lejanos o riesgosos. Por ejemplo, y esto nos beneficia también a nosotros, si bien tenemos un océano que recorrer tanto con Estados Unidos como con China, y dos océanos con Europa, somos un país que tiene la fortuna de no pasar por ninguna ruta crítica en su destino final, en el destino al cliente de concentrado o cátodos mineros que los reciba. Nosotros no pasamos por el mar de China Meridional, nosotros no pasamos por el canal de Suez, nosotros ni siquiera pasamos por el Cabo de Buena Esperanza, sino simplemente cruzamos el Océano Pacífico y usamos el Canal de Panamá, eso sí, para llegar a Europa. Y esto es visto de manera muy positiva a la hora de evaluar el origen de suministro del cobre por los países importadores, ¿no? Aparte de esto, tenemos TLCs con cada una de las grandes economías que nos llevan a una posición amical de socio comercial amigable con estas potencias globales. Ahora sí, la guerra comercial. Voy a empezar con el escenario optimista, que es hace 3 horas era lo que se preveía y era lo que el mercado preveía. No sé si no sé si seguirá siendo el caso, porque nuevamente hace 3 horas que no veo noticias, pero entiendo que sí, que es una guerra comercial con resultados optimistas o por lo menos razonables. Eh, ¿A qué me refiero con una guerra comercial con resultados optimistas? A que a Perú no se le apliquen aranceles mayores a 10%, ¿no? Esos aranceles recíprocos que la administración Trump eh, justamente aplicó globalmente con una base del 10%, tenemos que mantenernos ahí. No podemos, no dudo que alguna administración peruana lo haga, pero sería poco razonable entrar en una guerra comercial en la que no tenemos armas suficientes para eh, replicar esas medidas que nos han sido impuestas, ¿no? Quedarnos con ese 10% o incluso reducirlo es el escenario ideal. Desescalar, ¿no? La guerra comercial con Estados Unidos ideal que China también lo haga. Eh, Lamentablemente eso parece que no va a ser el resultado, o no está ocurriendo en tiempo real. Estados Unidos y China están aplicando 84 y 125% de intereses el uno al otro, y esto sí nos puede generar ciertas complicaciones. Asumiendo que se dejen de lado estos aranceles, eh, eh, o por lo menos que desescale un poco la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que el objetivo, por lo menos comunicado, entendible de lo que quiere hacer la administración Trump ahora es reindustrializar a los Estados Unidos de América, es decir, generar eh, un nuevo contexto de producción local sostenido por el amplísimo consumo de Estados Unidos interno, ¿no? Eh, Construir nuevas fábricas, construir nuevas redes de distribución, y eso a corto plazo, cuando se empiece a realizar, va a requerir también de más cobre. Eso aumentará la demanda de cobre en sectores como la construcción, manufactura de vehículos eléctricos, de tecnología y infraestructura energética, ¿no? Nuevas plantas solares, nuevas plantas eh,
energética, de generación eléctrica, que puedan sostener esa nueva industria. En resumen, más cobre. Tendríamos en este escenario la ventaja de tener aranceles bajos comparados con algunos países de África, comparados con la misma Unión Europea eh, y algunos países de Asia. Jugamos en términos iguales con nuestros competidores regionales, es decir, con Chile, que también tiene 10%, pero nos podría beneficiar, digamos, frente a los competidores con otros de otros continentes. Ahora bien, ¿qué sucede en el peor escenario, en el escenario pesimista, en el escenario de hasta ayer? Eh, este escenario pesimista se compone de uno de estos dos requisitos. Si es que Perú recibe aranceles de superiores a 10%, si es que entramos en una guerra comercial, decía que sería absolutamente irracional con Estados Unidos, o dos, un escalamiento global eh, que produzca una desaceleración estructural de la economía. Eh, y este es el miedo o el gran miedo que genera la posible guerra comercial ilimitada entre Estados Unidos y China, ¿no? Antes, me refiero antes, hasta ayer se pensaba en un escenario de guerra comercial total entre Estados Unidos, Europa, Japón, China, básicamente todo el mundo excepto Sudamérica. Hoy en día pareciera que esa guerra está limitada con el gigante asiático. Este escenario pesimista, si es que ocurre esta desaceleración que les comentaba, va a generar a su vez una menor demanda de cobre. Y nosotros, como lo vamos a ver a continuación, uno de nuestros mayores riesgos geopolíticos es la dependencia macroeconómica que tenemos, la correlación entre el precio del cobre y el tipo de cambio, y la dependencia macroeconómica que tenemos con el cobre, ¿no? Del cobre. Em, si es que escalamos directamente en una guerra comercial con Estados Unidos, por supuesto que perderíamos todo acceso a los mercados estadounidenses porque el Estado americano podría, no solamente el Estado americano, sino en general, de acuerdo a cómo se desenvuelva una guerra comercial global, las economías podrían preferir otros digamos, proveedores de cobre. Si bien es un commodity limitado en su producción, nosotros, en nuestra proporción en la producción mundial, no genera lo suficiente como para elevar los costos del cobre, los precios del cobre a niveles que compensen los efectos de una guerra comercial directa entre Perú y una potencia internacional. Entonces, a tener cuidado, a seguir con atención, por supuesto, los eventos que se desarrollen en los próximos días y semanas, ¿no? La dependencia del cobre que les comentaba es el 30% o más de las exportaciones totales del Perú. Es muy sensible a los shocks económicos de China. Si China baja un punto de su PBI, nosotros bajamos también en las divisas generadas por la exportación de cobre. Em, Básicamente, en resumen, si el precio de cobre sube, todo bien, la balanza comercial mejora. Si cae, caen reservas internacionales netas, eh, tipo de cambio cae, se desploma y riesgo de inflación, ¿no? Otro aspecto de la geopolítica, otro reto geopolítico que nos impacta estamos en la industria minera, es la competencia regional y cómo poco a poco van entrando nuevos jugadores a este mercado de minerales metálicos, ¿no? Tenemos, tenemos que tener en cuenta que los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto minero son limitados, el dinero es limitado y el volumen como les decía, la minería es una industria intensiva en capital. Desarrollar una mina nuevamente cuesta un montón de dinero.
Entonces los inversores no tienen, al no tener recursos ilimitados, prefieren aquellos lugares en los que tienen mejores condiciones y mejores retornos. Mejores condiciones me refiero a seguridad, seguridad entendida en en todas sus acepciones, desde jurídica hasta física y política. Eh, y mejores retornos me refiero a donde la exportación del producto que genere tu planta de beneficio, donde te va a generar mayor utilidad descontado los costos operativos, ¿no? Lamentablemente hemos visto un ejemplo de eso cuando Newmont, por ejemplo, aplazó indefinidamente Yanacocha Sulfuros y en su comunicado fue claro, por supuesto va a dejar una inversión cuantiosa en obras de cierre y post-cierre, pero ya este proyecto fue superado en prioridad por competencia internacional que tenemos de otros proyectos que Newmont tiene en cartera y que están fuera del país. Entonces, cuidado con este retiro de capitales originalmente destinados a Perú, ¿no? Cuidado, ojito, ojito, a esos países que tradicionalmente no eran cupríferos, pero poco a poco lo pueden ir siendo en nuestra misma región. Países como Ecuador, ¿no? Argentina y Colombia, países que ya tienen proyectos en cartera que han venido ofreciendo a a grandes mineras internacionales y que pueden eh, robarnos, por así decirlo, un poco de prioridad en la recepción de esta inversión, limitada, por supuesto. Y finalmente quería hablarles muy brevemente, porque ya el tiempo nos obliga a cerrar rápido, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. A pesar que no la vemos como directamente como un reto geopolítico directo a Perú, hay aspectos que tener en cuenta, ¿no? En un escenario positivo, eh, eh, se firma un tratado de paz permanente entre Rusia y Ucrania. Se esperaba mucho que esto suceda en enero de este año, el 6 de enero, con la asunción de la administración Trump, eh, y en las semanas posteriores, pero parece que hay todavía retos que impiden esto. Y el escenario negativo es la continuación, ¿no? Una guerra continuada y permanente que antagonice a Rusia con Occidente, aún más. Y recordemos que Rusia es productor principal o productor muy grande del principal insumo usado por la minería. Cuando yo les pregunto a mis alumnos sobre el principal insumo, son muy pocos o ninguno en las clases eh, que dan con el nitrato de amonio como principal insumo para las operaciones mineras. El nitrato de amonio es producido en una serie de países del mundo, pero Rusia tiene una gran proporción de esa producción y ese compuesto es el que sirve para hacer emulsión minera, esos explosivos que son cruciales para detonar los grandes tajos en open pit y también en la minería underground o subterránea. eh, Se involucra ese componente en los explosivos encartuchados. Mientras más escaso sea ese insumo, eh, mayores van a ser los costos operativos, por supuesto, de las mineras y menor va a ser la rentabilidad que obtengan al término de su proceso productivo. Y aquí viene un elemento transversal a todas las minas en el mundo, ¿no? O sea, si es que Rusia sigue siendo un país eh, hostil a Occidente, muchos clientes finales que consumen ese cobre ya procesado, van a preferir que todos los insumos aguas abajo sean de un origen diverso al ruso. Eso va a generar mayor competencia, a su vez, mayor presión al mercado del nitrato de amonio y, Dios no lo quiera, va a llegar a ser una industria cara, ¿no? Y a ser una industria cara que daría poca utilidad, perdería competitividad frente a otro tipo de inversiones eh, diferentes, ¿no? Otro tipo de industria. Estoy yendo tal vez a un aspecto muy extremo, pero mi punto es, mientras más pacífica y buena sea la relación con Rusia, tal vez implique mayores réditos para la minería mundial. Nuevamente, todas las opiniones aquí vertidas han sido mías.
pero quiero dejarlo con esas ideas eje, ¿no? El cobre, gracias a la transición energética global, es un metal clave de interés nacional para a la seguridad de las grandes potencias del mundo. Su demanda va a seguir creciendo en las próximas décadas, es un hecho. A pesar que el precio pueda ser volátil hoy en día, la demanda estructural base va a seguir creciendo. Y eso es importantísimo y nos da una seguridad y una oportunidad como país en raíz a nuestra ventaja geológica. Tenemos la fortuna, y supongo que lo escucharán hasta el cansancio en este seminario, tenemos la fortuna de ser un país, de haber sido un país bendecido con grandes yacimientos mineralizados, pero en especial del cobre. Aprovechémoslo, ¿no? Aprovechémoslo porque estos riesgos geopolíticos que les mencionaba son una ventana de oportunidad también. Tenemos que movernos rápido en este contexto cambiante para aprovecharlo no seguir siendo un país exportador primario, sino pasar tal vez a otras eh, instancias más complejas en el proceso productivo, como la refinación, que nos integren en cadenas de valor que justamente generen más trabajo, más puestos laborales, más trabajo y agreguen, por supuesto, más utilidad a los negocios hechos en Perú. Pero, sin embargo, sin reformas y sin reformas rápidas y eficientes y visión de largo plazo, lamentablemente corremos el riesgo de quedarnos viendo cómo pasa esta ventana de oportunidad, ¿no? Es un llamado, es un campanazo para todos los que estamos involucrados en esta industria minera a estar más atentos, a estar más involucrados y a no dejar pasar esta bendición que tenemos como país. Muchas gracias, y atento a cualquier pregunta que tengan a bien hacerme. Doctor doctor Martín Cosa, disculpe, hay una pregunta en el chat que le voy a leer. Están preguntando, disculpe, ¿qué faltaría para que el país pueda pasar de solo exportador de materias primas, como el caso del cobre, a transformarlo en otros bienes? Excelente pregunta, Melissa. Es una pregunta compleja, y me voy a ayudar de este cuadro de mi segunda diapositiva. Veamos que como país exportador, nosotros, no sé si se logra ver mi mouse, pero estoy señalando a Chile, Congo y Perú en la segunda tabla, en la tabla de la derecha. Mientras que Chile y Congo tienen una proporción algo diversificada, algo más cercana entre la producción del concentrado de minas y los productos refinados, nosotros en Perú, ¿qué tenemos? Concentrado. Exportamos mayoritariamente concentrado de cobre. Tenemos una proporción interesante en crecimiento de cátodos de cobre, eh, que son unas planchas que pasan por un proceso de refinación, pero que cuesta mucho eh, invertir, que cuesta una planta concentradora con refinación hacia cátodos requiere una inversión muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos, para atraer negocios de refinación de minerales, de mineral cuprífero, necesitamos mucha inversión, incluso más que las de las minas. La mina extrae, digamos, y pasada la molienda y el procesamiento inicial, llegamos básicamente a los concentrados de cobre. Pero pasar del concentrado de cobre a cátodos y a otros productos, subproductos más refinados, requiere muchísimo capital. Las empresas que tienen la tecnología para hacer ese proceso, para llegar a ese proceso, yo creo que no, yo creo que verían con buenos ojos un Perú eh, con costos laborales razonables, con normas de seguridad jurídica claras, y con una seguridad, le hace,
una competencia frente a la minería informal jugada a favor de ellos. O sea, le hace de los negocios formales, de los negocios que sí quieren hacer las cosas bien y que cuentan con instrumentos de gestión ambiental claros, ¿no? A menos que no nos la juguemos por esos aspectos, veo muy difícil que empresas que tengan la tecnología suficiente para realizar este tipo de procesos industriales vengan a Perú, vengan atraídas a Perú en un contexto donde el día de mañana podrían ver perjudicada su inversión, ¿no? Tenemos las condiciones, tenemos el know-how, tenemos la capacidad, la ventaja logística de tener el concentrado de cobre más cerca. Tenemos grandes profesionales y experiencia en el mundo minero. Lo que nos falta es voluntad política para atraer inversión mejor y en mejor volumen. Muchas gracias por su respuesta, doctor Martín. Doctor Martín, disculpe, por el Facebook nos están haciendo la pregunta de, ¿usted considera que los desafíos políticos que está viviendo el Perú, junto con los aranceles de Trump, puedan bajar más nuestro nivel de competitividad en general? Es una excelente pregunta también. De lo que sabemos hasta ahora, la imposición de aranceles a Perú, si se mantienen las condiciones, y es un poco, y nuevamente es un leitmotiv el que repito acá. Nadie sabe, son aguas desconocidas en las que nos aventuramos, pero si se mantienen las condiciones preferenciales relativas, preferenciales que tenemos ahora con Estados Unidos, le hace aranceles relativamente bajos del 10%, un TLC en vigencia, una posición políticamente alineada a Occidente, si bien nuestro mayor socio comercial ahora es China, nuestra posición política siempre ha sido tendiente, política y diplomática siempre ha sido tendente a Estados Unidos y a Occidente en general. No vería por qué no podría ser una ventana de oportunidad y de mejora competitiva de Perú frente a otros países productores de este mineral, ¿no? Ahí es justamente lo que debemos, y la pregunta es muy buena porque nos lleva al reto. Este contexto nos debe llevar a mejorar nuestra competitividad, no a empeorar ese ranking Fraser, ¿no? Este contexto nos debería llevar a ahora sí podemos, o debemos, mejor dicho, aprovechar en reducir ese periodo de entre el descubrimiento de un yacimiento de cobre y su puesta en marcha frente a otros países que requieren más tiempo. Muchas gracias, doctor. Disculpe, nos acaba de llegar otra pregunta de Fiorella por el Zoom diciendo, ¿qué Ujú. estrategias debería considerar el Perú para llegar a ser un socio estratégico en el mercado mundial? Este, me encantan las preguntas que están haciendo porque denotan, claro, una comprensión de los problemas estructurales que tenemos como país que ofrece eh, un lugar de inversión, un país destinatario de inversión directa extranjera. Para mejorar eso, eh, necesitamos ponernos en los zapatos de un prestamista. Eh, Yo decía que para desarrollar una mina mediana, mediana grande, por lo menos son 1.000 millones de dólares. Eh, Ninguna minera, son pocas las mineras, hay algunas que sí las tienen, pero la mayoría de grandes minas, de grandes mineras en el mundo consiguen financiamiento para llegar a ese monto de capital necesario y desarrollar esos yacimientos. Y lo consiguen a través de financiamiento privado, a menos que ahora veamos mayor incidencia de financiamiento público, como lo mencionaba, a raíz de la inclusión del cobre como recurso estratégico para la seguridad nacional de algunas potencias. Pero mayormente lo consiguen de una manera privada. Y esos privados necesitan seguridad jurídica. Un sindicato de bancos neoyorquino que le presta a una empresa minera para que vaya a Perú a desarrollar el proyecto X en una provincia X de Perú, va a evaluar en términos macroeconómicos y políticos a Perú y va a evaluar qué tipo de políticas tiene en la práctica.
cómo se desarrolla en la práctica esa industria, qué tan seguro está mi capital, mi dólar en Perú para llevármelo no mañana, no en un año. Recordemos que la industria minera requiere 15, 20, 25 años para llegar al punto de equilibrio de el capital invertido. Entonces, si nos ponemos en los zapatos de ese inversionista, vamos a ver muy claramente qué tipo de estrategias necesitamos para considerarnos un mejor socio comercial frente a nuestros competidores, ¿no? Y esas estrategias, claro, pasan también por lo que decía, que es la voluntad política. Ninguna se puede implementar transversalmente como país en materia de seguridad, en materia de educación, porque la minería requiere personal altamente especializado, en materia de estabilidad macroeconómica y en materia también de corrupción, ¿no? De lucha contra la corrupción y la minería ilegal informal. Entonces, esos cuatro ejes son los que tenemos que tener en cuenta. Ojalá próximamente, a raíz de las próximas elecciones que vengan, hayan propuestas serias o algo alternativas serias para afrontar estos retos. Muchas gracias, doctor Martín, por su tiempo y a todos los presentes, tanto en el Zoom como en las transmisiones de LinkedIn y Facebook. Damos por concluido el primer día. Los esperamos mañana a las 6 en punto con el segundo día, con ponentes igual de prestigiosos como el primero. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.